Hola, muy buenos días a todas las personas que están conectadas en esta sala virtual. Bueno, entramos a la recta final. Estamos a la recta final del cuarto día de la versión 2020 de Ágiles Colombia y hoy estamos aquí virtualmente en el Parque Tayrona, aprovechando estos medios tecnológicos que por el contexto que estamos viviendo nos está permitiendo traspasar fronteras y tener personas desde la comodidad de su casa dando toda su experiencia y todos sus aportes a esta comunidad. En el día de hoy nos está acompañando Alex Canizales Castro. Alex Canizales Castro es colombiano, estuvo un tiempo en España y ahora mismo está viviendo en México. Él es co-founder y coach principal de Aligister. Alex, un gusto tenerte aquí y pues me quedo en background sirviéndote como host en cualquier cosa que necesites y muy buena, que estés bien. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Bienvenidos pues a esta sesión que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, como dice Manuel, estoy ya aquí hace unos años en Ciudad de México, soy colombiano, así que si me escuchan algún acento ya mexicano, pues ya me entenderán. Entonces, bueno, el día de hoy les he traído un tema que justamente he venido trabajando en los últimos tiempos y justamente más ahora, pues en este contexto, en esta nueva realidad que estamos viviendo todos, ¿sí? Y el tema, quiero empezar justamente, ahí encontrarán un Menti, una liga de Menti, un código, el código el 76661, para que me vayan compartiendo los que se van conectando, qué esperan aprender, qué se esperan llevar de la sesión del día de hoy. Y esto justamente conecta con el tema principal de la sesión, que es el manejo de hipótesis. Yo traigo una hipótesis, que es mi propuesta, mi presentación, pero a lo mejor ustedes estaban esperando otra cosa. Entonces, eso me va a ayudar también a lo mejor a reenfocar un poco la conversación y a dar respuesta, a dar énfasis en esas cosas que ustedes esperan del día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Vamos a continuar aquí con la presentación. Y antes de comenzar, bueno, también algunos acuerdos para esta sesión. De preferencia, queremos manejar las preguntas y respuestas al final. Allí vamos viendo si hay muchas preguntas o si hay alguna relevante, la iremos abordando, pero de preferencia las tendremos al final. Un favor, una recomendación, tener la mente abierta a nuevas ideas, mantener la escucha activa, ¿sí? No sé si les ha pasado frecuentemente y ahora en esta forma de trabajar que a veces nos perdemos y perdemos un segundo el contexto y hay que volver a empezar. Entonces, también les pedimos al final que nos dejen su feedback, que nos hagan sus preguntas y mostrar respeto también por las opiniones de todos y cada uno que vamos a estar en esta sesión del día de hoy. Bueno, y la agenda, esta es mi propuesta, esta es mi hipótesis. La agenda para el día de hoy es, vamos a abrir con una conexión justamente de este tema con el contexto actual. Luego vamos a ver esto, cómo lo conectamos en el contexto de las organizaciones, de los negocios, con el modelo de negocio y la propuesta de valor. Luego vamos a entrar ya en detalle de lo que sería la definición de problemas y el establecimiento, el planteamiento de estas hipótesis. Luego vamos a ver cómo podemos diseñar pruebas y ejecutar experimentos y cómo podemos medir esos aprendizajes y cómo podemos medir ese progreso. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a ver la respuesta del Menti. Un momentito. Y vamos a ver lo que nos están indicando aquí. Entonces, tenemos
¿Qué esperas de aprender esta sesión de hoy? Experiencia, recomendaciones, claridad, gestión de los experimentos, cómo quedarse en la experimentación, cómo crear hipótesis, formas de medir y herramientas. Ok, perfecto. Pues vamos a abordar estos temas. Yo creo que básicamente estarán cubiertos todos. Voy a hacer énfasis también justamente lo que me están indicando allí de las experiencias. Lo voy a conectar esto justamente con las experiencias recientes y vamos a ir abordando cada uno de estos temas. Entonces, vamos a darle aquí siguiente y vamos a comenzar con una definición de lo que es una startup. Una startup es una institución conformada de personas, de humanos, que está diseñada para entregar un nuevo producto o servicio. ¿Sí? Pues hasta allí es una definición típica de lo que es una startup. Y también esta definición se complementa que esa institución pues está bajo condiciones de extrema incertidumbre. ¿Y esto por qué lo traigo? Justamente por el contexto que estamos viviendo actualmente. Hoy en día, las organizaciones, por no decir que todas, la gran mayoría están en un modo startup. ¿Y por qué digo yo esto? Y esto es una opinión muy personal y a lo mejor, pues, a lo mejor ustedes tienen otra experiencia reciente, pero también me gustaría escuchar eso al final, que vamos a dejar un tiempo para compartir esas preguntas y respuestas. A lo mejor están viviendo otra situación, pero la situación que yo estoy viendo, en la que me estoy encontrando con los clientes, es justamente que estamos en un contexto de extrema incertidumbre. Eso todos lo sabemos, ¿sí? Y también estamos en un contexto que las organizaciones, las empresas necesitan reinventarse. Y en esa reinvención, pues justamente estamos hablando de nuevos productos y servicios. No podemos seguir pensando como veníamos pensando, no podemos seguir trabajando a través de los mismos servicios que estamos ofreciendo y necesitamos rediseñar, necesitamos reinventar esos productos y esos servicios para nuestros clientes. A lo mejor necesitamos movernos a otros nichos, necesitamos buscar otro tipo de clientes, porque a lo mejor el cliente que le vendíamos en la forma presencial no es el mismo que le vamos a vender ahora en la forma digital. A lo mejor el negocio ya no es viable en el formato digital. A lo mejor tenemos que movernos hacia otro negocio apoyado justamente en toda esa background que tenemos, en todas esas fortalezas que tenemos como negocio. Entonces quería conectar justamente la charla para empezar con este tema de lo que es una startup y lo que hoy en día las empresas están viviendo. Hoy en día, y es una opinión muy personal, repito, creo que todas las empresas de cierta manera están en modo startup. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese contexto, entonces vamos a conectar esto y el cliché de todas las presentaciones de agilidad. Bueno, tenemos que empezar con el por qué o para qué, ¿sí? ¿Para qué estamos haciendo las cosas? Y eso es una pregunta que yo me sigo encontrando las respuestas en los clientes cuando llegamos allí a trabajar con ellos, estos tipos de transformaciones. Les preguntamos, bueno, ¿para qué estás haciendo este proyecto? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Y aún me sigo encontrando que no tienen claras esas respuestas. No saben para qué están implementando el nuevo CRM, no saben para qué están implementando la nueva ERP, no saben para qué tipo de cliente, para qué tipo de segmento, para qué nicho están atacando con esta nueva app que le está brindando servicios a través de lo digital, ¿no? Entonces, simplemente estamos haciendo las cosas por hacerlas. Y eso es, desde mi punto de vista, un riesgo muy alto. Es un problema que puede desencadenar justamente, y ahora más, pues que las organizaciones se encuentran con recursos limitados, se puede desencadenar hasta en la quiebra de una organización. Que invirtamos todos los esfuerzos en algo que no tenemos certidumbre, que no tenemos certeza de esto para qué es, ¿sí? Entonces, justamente ahí tenemos que hacer la conexión con el modelo de negocio y herramientas que ya existen justamente para mapear eso, como es el Business Model Canvas de los amigos de allí de Strategizer, que justamente nos permiten conectar esto, ¿sí? ¿Qué se necesita hacer
qué necesita ser cierto para que el modelo funcione. Y esto es lo que todo el mundo quiere saber. Cómo el modelo de negocio ahora va a funcionar, ¿sí? Porque necesitamos readaptar también ese modelo de negocio, no simplemente digitalizar los productos y servicios y el modelo de negocio va a seguir como lo teníamos antes. A lo mejor pues va a cambiar, a lo mejor y muy seguramente va a cambiar drásticamente y muy seguramente tendremos que irlo continuamente adaptando. Entonces, en este entorno de incertidumbre, nadie sabe. Nadie sabe qué se necesita hacer para que el modelo funcione. Entonces, si no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, pues cuál es el camino que nos queda, el camino de el método científico. Y el método científico pues también se aplica justamente en las organizaciones, el Scientific Management. El Scientific Management pues nos lo trae aquí el amigo Eric Rice con el modelo de Lean Startup. Y el modelo de Lean Startup nos permite ir validando justamente todos esos supuestos, y vamos a hablar mucho sobre supuestos en esta charla, todos esos supuestos que necesitamos para que el modelo de negocio funcione, para que el modelo de negocio se adapte. Entonces, el ciclo de Lean Startup, vamos a ver un poco más en detalle más adelante, se trata básicamente de construir, medir y aprender. ¿Sí? Quedémonos hasta ahí por el momento. ¿Ok? Y voy a hacer un pequeño recuento de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha sido este viaje de la agilidad o más allá de la agilidad justamente para poder sobrellevar o para poder abordar este tema de la necesidad de adaptarnos a los cambios, del tema de ser innovadores y de seguir, de sobrevivir básicamente estamos hoy en día. Entonces, y cómo la agilidad y todos estos movimientos, todos esos marcos, todas esas técnicas que están alrededor de la agilidad nos pueden servir. Entonces, básicamente sabemos que la agilidad o el movimiento, hay un punto de referencia allí en el 2001 cuando apareció el manifiesto ágil, pero justamente desde antes ya se estaban haciendo algunos esfuerzos que han inspirado, ¿no?, a los autores que han posteriormente retomado ese trabajo y lo han mejorado y lo han complementado. Entonces, antes de la agilidad, pues ya sabemos que salió por allí en el 86 de New Product Development Guide de Takeuchi Nonaka. También hay una fuerte y muy importante influencia de todo el movimiento de Lean, que nació por allí en el 88 con Taiichi Ohno. Aquí voy a mezclar también justamente con todo el movimiento de Design Thinking, que no es que se lo haya inventado los señores de IDEO, no, como ellos mismos lo dicen, no es que ellos hayan sido el origen, también retomaron muchísimas cosas y se han inspirado en otros, pero digamos que a partir del 91 se le hace como referencia justamente a este movimiento de Design Thinking que nació con las personas de IDEO. En el 95 apareció Scrum con Ken y Jeff por allí. Luego, en el 2002, aparece este trabajo del señor Steve Blank, que vamos a ver en detalle más adelante, que es el Customer Development, cómo conectamos todo este Customer Development a la propuesta. Y vamos a ver que este señor influenció a muchos otros después. En el 2004 aparece el señor Alexander Osterwalder, que son los autores, básicamente el principal autor que está detrás de todo el movimiento de Strategizer y del Business Model Canvas, que también ha tenido una evolución y vamos a ver esto. Luego, en el 2008 aparece el señor Eric Ries con el tema del Lean Startup, que básicamente es una continuación, es un complemento del trabajo, está muy inspirado en el trabajo de Customer Development. Luego aparece el Lean Canvas, que digamos, si no estamos abordando el modelo de negocio completo, podemos tomar esta variación del Business Model Canvas que se llama Lean Canvas para atacar, digamos, problemas puntuales también. No lo vamos a abordar aquí, pero lo dejo por ahí como referencia para que lo busquen también. Es muy interesante. En el 2014 aparece el señor Jake Knapp de Google Ventures y a partir de una conversación, estaba en una conversación con una persona de IDEO y con el señor Eric Ries, se le ocurre el crear este Design Sprint, que el Design Sprint es
permítanme abusar de la simplicidad, es un design thinking, digamos, recortado, un fast track de design thinking que utilizaron allí en Google para todo el tema de emprendimiento. En 5 días podemos hacer una versión de design thinking mucho más fast track, ¿no? Y en el 2015 aparece un trabajo muy interesante del señor Jeff Gottel con el tema del Lean UX, que también recoge mucho, pues justamente está inspirado todo el tema de Design Thinking y todo el tema de Lean Startup, pero muy enfocado hacia la experiencia usuario. Y allí es donde también vamos a centrarnos en esta conversación por todo el enfoque Customer Centric que deberíamos darle justamente a las iniciativas y desde mi punto de vista, desde mi opinión, a todos los esfuerzos de transformación que estemos haciendo actualmente. Entonces, para comenzar, entonces hablemos de qué es esto del modelo de negocio y la propuesta de valor. Pues justamente este Business Model Canvas y el Value Proposition Canvas, que es como la continuación también de este trabajo, parte justamente de analizar primero el contexto, cuál es el entorno, cuál es mi competencia, cuáles son las herramientas tecnológicas, cuáles son el entorno socioeconómico en el que estamos, el entorno legal y cuál es el entorno hacia el cual se están moviendo también los clientes. Entonces tenemos que identificar eso para poder nosotros también pensar en el cuál sería nuestro mejor modelo de negocio que encaja dentro de este contexto. No podemos pensar en hacer un modelo de negocio y una propuesta de valor sin tener en cuenta el contexto. Y no es el propósito de esta conversación, pero vamos a aplicar aquí rápidamente. El segmento de clientes, justamente hay herramientas como es el Value Proposition Canvas, donde nos permite identificar los gains, los pains, los just to be done, que ese cliente espera ver suplido con una propuesta de valor. Entonces, después de que hacemos ese análisis, hacemos una propuesta de valor, una propuesta de valor de productos y servicios que van a suplir esos pain y sus gains de ese cliente. Entonces, básicamente, ese es como el punto por donde comenzar. Y justamente me gusta conectar esto porque tenemos que siempre pensar y tener esa mentalidad de que necesitamos mover esa aguja al negocio, necesitamos encontrar ese para qué estamos haciendo estas iniciativas, para qué estamos haciendo este proyecto. Entonces, por eso tenemos que remitirnos justamente a los modelos de negocio y a la propuesta de valor. En mi opinión, los proyectos o iniciativas que no estén conectados a esto, pues simplemente, pues, o no deberían de hacerse o deberían de bajarse la prioridad en las organizaciones. Entonces, ¿cómo arrancamos en este? Vamos a describir el proceso macro y luego vamos a ir entrando en detalle en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿cómo es el proceso macro? Esa validación de hipótesis de negocio debe ser una validación iterativa y eso ya lo sabemos. Entonces, parte de identificar una oportunidad que le vamos a mapear, como dijimos, con un Business Model Canvas o con un Lean Canvas, que es una variación, ¿no? Luego vamos a generar esas hipótesis, donde en esas hipótesis vamos a empezar, y aquí es mi propuesta, vamos a empezar con plantear el problema. Si planteamos bien el problema, ya tenemos el 50% del tema resuelto, ¿sí? Y aquí podemos utilizar prácticas como el Value Proposition Canvas o el How Might We, justamente cómo podríamos justamente abordar esa problemática. Estos temas no los vamos a entrar en detalle en esta presentación, pero se los dejo allí para referencia para que los revisen después. Vamos a centrarnos en diseño de experimentos y les voy a dejar por aquí algunas herramientas para que las utilicen, ¿sí? Entonces, aquí en diseño de experimentos vamos a ver una tarjeta de pruebas. Y en el paso número 4 es entrar, una vez diseñamos esos experimentos para esas pruebas de esas hipótesis, entonces entramos en un ciclo Lean Startup, donde vamos a estar continuamente construyendo, midiendo y aprendiendo. Y la salida de esto, la salida de este ciclo continuo, va a ser una salida donde necesitamos también evaluar y tomar decisiones sobre esos aprendizajes. ¿Qué aprendemos?
Entonces, también una tarjeta de aprendizaje que se la voy a dejar por allí. Entonces, de esta salida, de estos ciclos, entonces, puede ser que nuestra hipótesis continúe siendo incierta. Entonces, necesitamos volver a probar. Necesitamos replantear la prueba, mejorar la prueba, obtener más data y para poder tomar una decisión. Pero resulta que puede ser que hemos comprobado que la hipótesis que teníamos es inválida. El nicho de clientes al que estamos atacando o la solución no era la adecuada. Entonces, hipótesis invalidada. Y entonces nos tenemos que ir otra vez a revisar el modelo de negocio y a buscar nuevas ideas para volver a entrar en el ciclo. ¿Y qué es lo mejor que nos puede pasar? Pues que la hipótesis que acabamos de probar con este diseño de experimentos, pues fue válida, ¿sí? Creíamos que estaban interesados ciertos segmentos de clientes, de oportunidades de clientes en un producto o servicio y resulta que hicimos una prueba que nos confirmó ello. Entonces, hipótesis validada, pero esto es un primer paso porque necesitamos ir midiendo y aquí vamos a hacer referencia a los 4 pasos hacia la epifanía, que es un libro de otros, del señor de Customer Development de Steve Blank, donde necesitamos ir validando esas hipótesis de negocio desde varios puntos de vista y vamos a abordar esto más adelante. Entonces, el primer paso, si recuerdan, entonces, la definición del problema y el establecimiento o el planteamiento de la hipótesis. Y aquí quiero combinar algo que estoy utilizando y que les quiero compartir porque me encanta muchísimo, porque me hace mucho sentido, que es lo que se plantea desde Lean UX, ¿sí? Y esto no es que sea, esta parte no es solamente Lean UX es muchas otras cosas más, pero extraigo esto porque la verdad me hace muchísimo sentido, me ha ayudado muchísimo justamente para estructurar las iniciativas. Entonces, si partimos justamente desde la definición, del planteamiento del problema, con una plantilla como esta, una plantilla sencilla, pues nos dará muchísima claridad hacia adelante, nos dará muchísimo soporte, muchísima justificación de todos los proyectos. Entonces, cuando ya estemos desarrollando el proyecto y alguien después nos diga, bueno, ¿y por qué están haciendo esto? Bueno, porque identificamos un problema, ¿sí?, en nuestro producto o servicio que inicialmente fue diseñado para lograr estas metas. Habíamos observado que ese servicio o ese producto no estaba cumpliendo esos objetivos y eso estaba provocando pues un efecto adverso en nuestro negocio. Entonces, a partir de allí hicimos un how might we, un cómo podríamos, una sesión de ideación para mejorar nuestro producto y servicio y para que nuestros clientes tengan más éxito con base en unos criterios que vamos a necesitar medir. Y que vamos a necesitar medir porque aquí no se trata de experimentar por experimentar, ni de probar cosas a ver si funcionan o no funcionan, sino que todo tiene que tener una coherencia y una métrica. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ese es un ejemplo de un planteamiento de un problema. Entonces, el sitio web o la aplicación móvil de nuestro hotel fue diseñado para alquilar habitaciones de hotel a viajeros. Ese era el propósito de la aplicación, ofreciendo el precio de la habitación a más bajo posible. Hemos observado que solo el 1% del número de visitantes reservó una habitación de hotel en los últimos 3 meses. ¿Sí? Es algo comprobable, es algo que podemos medir y es algo que está afectando el propósito de nuestro negocio. Entonces, a partir de allí sabemos que necesitamos hacer algo. Entonces, podemos hacer sesiones de ideación. Esto tampoco lo vamos a ver en detalle aquí, pero hay una técnica que se llama el How Might We, donde podemos hacer esa identificación de cuáles serían esas alternativas de solución de nuestra problemática. ¿Cómo podríamos mejorar nuestro sitio web o aplicación móvil para que un 10% más de visitantes se conviertan en reservas de una habitación de hotel? Entonces, ahí conectamos, ¿sí?, un problema con una generación de supuestos o hipótesis. Y vamos a ver cómo va encajando todo esto. Entonces, hasta allí ya al menos planteamos bien cuál era el problema, ¿sí? Ahora necesitamos
plantear también la hipótesis, ¿sí? Entonces, de ahí salen muchas ideas, ¿no? De esa problemática. Entonces, también necesitamos estructurar esa hipótesis en una plantilla que nos permita tener coherencia con todo lo que hacemos. Y esta plantilla también la encontrarán en el libro de Lean US de Jeff Gottel, y que me encanta también muchísimo. Entonces, dicen, nosotros creemos que haciendo o teniendo X funcionalidad o X capacidad en la plataforma, ¿para quién? Para ese segmento de personas o para ese segmento, ¿sí? de clientes, vamos a lograr que, y vamos a tener en cuenta que vamos a querer tener un impacto, no solamente un resultado, un impacto sobre nuestros clientes. Y sabremos que estamos bien o mal, ¿no? Cuando podamos medir esos cambios en los KPIs y podamos tener tanto una retroalimentación cuantitativa o cualitativa. Entonces, la verdad que cuando yo empecé a utilizar esto, pues la verdad facilita mucho justamente como todo ese descubrimiento de esas iniciativas, de ese portafolio de iniciativas que a veces las compañías tienen una estrategia, ¿sí? Queremos ganarnos todo el mercado. Y luego vamos a un portafolio y los proyectos aparecen como por arte de magia, ¿no? Entonces los proyectos aparecen como por arte de magia y no hay una conexión entre el proyecto que necesitamos hacer con la estrategia, ¿sí? Hay, como yo decía, hay un salto cuántico, ¿no? O sea, queremos ser los mejores, hagamos esto. ¿Por qué? No se sabe. Entonces, esto ayuda justamente como a conectar toda esa parte que la verdad está muy bien justamente cuando estamos hablando de portafolios y cuando necesitamos justificar esas inversiones de esos portafolios. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, nosotros creemos que, siguiendo con el ejemplo del hotel, agregando imágenes de habitaciones del hotel en la página de reserva, para Mary, por ejemplo, Mary puede ser un visitante del sitio y aquí tiene Mary un asterisco porque justamente ahí entra el uso de otra práctica que es el uso de la práctica de personas donde perfilamos ese cliente que le gusta, que le motiva. Bueno, es toda una técnica que también la pueden investigar, la técnica de personas para utilizar en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr más conversiones de clientes. ¿Y cómo vamos a validar esto? Pues validado por un aumento del 10% de los clientes que revisan las imágenes del hotel y luego proceden a reservar dentro de las 48 horas. Entonces lo vemos muy tangible, muy acotado, muy medible y tiene un marco de tiempo establecido. Entonces a eso necesitamos llegar, ¿sí? No podemos seguir haciendo supuestos de proyectos que no podamos medir. Y aquí les dejo con esta frase que dice, una hipótesis es una suposición, ¿sí? Una suposición, todos tenemos ideas, todos tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones, muchas suposiciones acerca del negocio, pero una hipótesis se diferencia de una suposición porque una hipótesis es algo que podemos comprobar, ¿sí? Habrán suposiciones que no podemos comprobar, ¿sí? Pues esas tendrán muchísimo riesgo de llevarlas a cabo. Y justamente eso es lo que quiero conectar con el mapeo de supuestos. El mapeo de supuestos o el Assumption Mapper en inglés es una herramienta muy sencilla en la que nos permite colocar todas esas ideas de proyectos, por ejemplo, en un portafolio de iniciativas, donde podemos clasificar estos supuestos, esas iniciativas en las más importantes para la compañía a las menos importantes y también, y aquí viene la parte interesante, en que si esos supuestos o esas iniciativas son hechos o están en el terreno de la incertidumbre. Están validadas o no están validadas. Están en lo conocido o en lo conocido. Entonces pueden haber supuestos que aparezcan dentro de lo importante y lo conocido, ¿sí? Pueden aparecer supuestos que sean muy importantes para la compañía, pero no tenemos la certeza que si hacemos eso, pues vaya a funcionar. O sea, no sabemos si es algo muy innovador, es algo muy disruptivo, entonces pueda que se ubiquen en el cuadrante superior derecho.
Hay otras que son conocidas y no son tan importantes, pues a lo mejor, y mi opinión, pues a lo mejor esas ni las hacemos, ¿no? Hay otras que pueden estar, otros supuestos que están dentro de lo desconocido y no importante, muchísimo más riesgo, o sea, no sabemos si va a funcionar y no es importante, pues ni para qué perdemos el tiempo. Y hay otras que están dentro de lo importante y lo conocido, pues a lo mejor esas de las de importante y conocido, pues a lo mejor no necesitamos tanta validación de esas hipótesis, de esos supuestos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con las que están aquí en el cuadrante superior derecho? La S2, la S6, la S7. Son supuestos muy importantes para nuestra compañía, que depende del futuro de la compañía, puede depender de estas iniciativas, de estos proyectos, pero que están en el terreno de lo desconocido. Es decir, es una solución muy innovadora, es vender, no sé, a través de WhatsApp, es vender a través de una plataforma de e-commerce con inteligencia artificial, me lo estoy inventando, ¿no? Están en el terreno de lo desconocido. No sabemos si esto le va a interesar. Primero, no sabemos si está resolviendo un problema, no sabemos si le va a interesar a los clientes, no sabemos si los clientes van a querer pagar por esto, ¿sí? Pero nos lanzamos a hacer ese tipo de iniciativas. Entonces, si nos lanzamos a hacer este tipo de iniciativas sin validar estas hipótesis, esos son supuestos salto de fe, ¿sí? Son supuestos que estamos haciendo ese salto de fe que son muy importantes, son los que van a salvar a la compañía. No sabemos si van a funcionar, nos vamos a gastar $100 millones, a ver qué pasa, ¿sí? Y entonces aquí, ¿esto para qué nos sirve también? Justamente también me he encontrado muchos líderes dentro de las organizaciones que a veces como que tienen cierta problemática a la hora de justificar sus proyectos. No, es que aquí no estamos haciendo inversión en proyectos porque ese proyecto que era mi idea, bueno, y ahí entra también el tema de los egos, el tema de los intereses, ¿no? Si alguien tiene una idea, pues la va a defender y va a querer que su idea se imponga sobre los demás, ¿no? Pero justamente si vamos validando esas ideas, poco a poco podemos ir demostrando esa importancia y esa factibilidad de esa idea antes de llegar a decirle en el comité de dirección, mira, es que necesitamos $100 millones para montar esta plataforma. Pues obviamente si llegas así de entrada y planteas esto, pues no te van a aprobar nada. Pero vamos a ver cómo poco a poco podemos ir validando esa idea, ganando también más adeptos y justamente justificando y convenciendo, pero con datos y hechos. No solamente porque funcionó en la competencia o no solamente porque donde yo trabajaba antes funcionó, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese diseño de pruebas y ejecución de experimentos? Entonces, hay una tarjetita, aquí van a encontrar en la parte inferior el link donde pueden descargar esta tarjetita para que la utilicen. Y es una tarjetita que conecta con la hipótesis que teníamos antes, con la definición de hipótesis. Esas hipótesis necesitan ser refinadas también, no podemos llegar de entrada a lo mejor a definir el experimento. Entonces, me gusta arrancar justamente de la propuesta de Lean UX, de ese formatito que vimos, y cuando ya la tengamos perfilada esa hipótesis, ahora sí entramos aquí en la fase de diseñar esos experimentos, esas pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, creemos que podemos adquirir clientes rentablemente con Google AdWords. Esa es una hipótesis, ¿sí? ¿Qué tan importante o tan decisiva es esta hipótesis? Bueno, aquí la está marcando como media. Para verificarlo, ¿qué haremos? Haremos una landing page, ¿sí? Para que la app pueda tomar preórdenes, ¿sí? ¿Esto qué coste tiene? Pues tiene un coste medio y tiene una fiabilidad de los datos que nos pueda arrojar una confiabilidad media, ¿sí? ¿Cómo mediremos esto? El costo promedio de obtener una preorden a través de Google AdWords, esto lo podemos medir fácilmente, y el tiempo necesario pues también va a ser relativamente medio. ¿Tendremos razón? Sí. El costo de una preorden es menor pues que el gasto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que medir si nos estamos gastando más dinero en obtener preórdenes por Google AdWords que lo que realmente nos va a generar de beneficio. Entonces, si se fijan, es un formatito muy sencillo, pero
la verdad, muy, muy aterrizado a todas estas ideas que nacen y justamente que me estoy encontrando ahora con toda la reinvención de las compañías, todas esas buenas intenciones que hay dentro de la compañía de hacer cosas para reaccionar a la situación actual, pero que tenemos que tener cuidado de enfocar los esfuerzos, ¿sí? De enfocar los esfuerzos como ya vimos, con el modelo de negocio, de enfocar los esfuerzos en cosas que podremos medir, que podemos validar. ¿Ok? Y hay otros tipos de pruebas que podemos clasificarlas, por ejemplo, si queremos medir, por ejemplo, interés y relevancia, entonces podemos hacer un seguimiento de anuncios, podemos hacer simulaciones de anuncios, podemos hacer una landing page. Si queremos medir, si queremos probar, por ejemplo, la voluntad y capacidad de pago, podemos hacer una simulación de ventas o una preventa, eso lo utilizan mucho las startups, pero incluso también organizaciones ya tradicionales con muchos años de establecidas están utilizando esto justamente ahora para reinventarse y sacar nuevos productos y servicios. Y llegamos también al MVP, el famoso producto mínimo viable que muchos hemos utilizado y que sobre todo en la terminología de la agilidad, pues a veces abusamos mucho de este concepto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de MVPs. Otros, si queremos, por ejemplo, también medir preferencias y prioridades, podemos hacer un A/B testing, ¿sí? Que también se conoce como un split test. Podemos, también si queremos medir preferencias y prioridades, podemos utilizar Innovation Games, que también son muy conocidos dentro del mundo de la agilidad. Y ahí tenemos como el Product Tree, el Buy a Feature, el Product Box, que son diferentes tipos de experimentos, de pruebas que podemos ir secuenciando, y ahí va a depender mucho el criterio de lo que necesitemos hacer, de la organización, de los equipos. Dependiendo de lo que queramos hacer, podemos hacer un roadmap de experimentos que nos van a permitir validando esa idea antes de que nos aprueben el presupuesto, antes de que nos aprueben todo el proyecto, ¿no? Entonces, aquí en esta liga aquí que ven, en esta diapositiva, en la parte de abajo, van a encontrar un preliminar del libro que se llama Testing Your Business Idea, que justamente van a encontrar, eso solamente son 9, 10 tipos de testing. Hay muchísimos tipos de pruebas. Esto simplemente es un extracto de las más conocidas o de las más utilizadas, pero hay muchísimos tipos de pruebas que necesitamos poder implementar dependiendo del contexto, de la situación. Entonces, ahí les dejo como referencia para que lo busquen, para que lean acerca de esto. Y también necesitamos tener en cuenta que, de acuerdo al contexto, también podemos aplicar un tipo de prueba a otra, no podemos aplicarlas todas en todas las situaciones. Entonces, si tenemos que tener en cuenta, si queremos saber qué es lo que dicen los consumidores o qué es lo que hacen, si queremos observar actitudes o comportamientos, si tenemos ese contacto directo con el consumidor, a veces no tenemos ese contacto directo con el consumidor, entonces no sabemos cómo abordarlo. Entonces vamos a ver si no tenemos ese contacto, qué podemos hacer. Y si tenemos ese contacto, pues lo que queremos aprender es por qué y para qué, ¿no? Y cómo mejorar. Si no tenemos ese contacto, si es una observación indirecta, entonces ahí solamente vamos a poder medir o a poder hacer pruebas de cuántos y cuánto, ¿sí? Cuántos son los clientes que nos están comprando, cuánto nos están comprando. Entonces, dependiendo de esos contextos, entonces podemos tener tipos de pruebas o técnicas, podemos aplicar técnicas como las de estudios de laboratorio, ¿no? Aquí podemos utilizar los prototipos, y los prototipos no solamente son prototipos hechos digitalmente, también podemos hacer simplemente un prototipo en papel y empezar a iterar sobre un prototipo en papel hasta llegar a un MVP. O hasta llegar a un prototipo de tamaño natural de toda la solución. Podemos utilizar otro tipo de técnica que se llama el Mago de Oz, que es simular que ya tenemos toda una plataforma, pero lo que hay detrás todavía sigue siendo manual. Ahí simplemente lo que estamos es validando la intención del usuario
por este nuevo producto o servicio. Podemos hacer estudios tipo antropológicos, ¿sí? Donde necesitamos también conectar con ese individuo, ese ser humano de carácter social y cómo se comporta. Y ahí necesitamos hacer estudios de campo. Sí, aquí estamos en contacto directo con el consumidor. Y aquí a veces pensamos que, pues que esto es como muy difícil de hacerlo, pero ya hay compañías que se dedican específicamente a hacer este tipo de estudios. Si queremos saber lo que dicen, si queremos observar las actitudes, pues tenemos que diseñar estudios o evaluaciones participativas, y aquí es donde entran todo lo que son los storyboards, los escenarios, por ejemplo, las prácticas del Innovation Game, el Speedboat, el Proud Box, el Buy a Feature. Y si queremos también saber lo que están diciendo, pues tenemos que utilizar técnicas como las del periodismo, y aquí las técnicas del periodista, pues ¿cuáles son? Pues las entrevistas, los cuestionarios que podemos aplicar para saber qué es lo que el cliente quiere. Y para saber qué es lo que el cliente quiere, tenemos que salir a preguntarle al cliente. No podemos pretender que nosotros detrás de una computadora, de nuestros escritorios, vamos a saber qué es lo que el cliente quiere. Si queremos saber qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente necesita, pues tenemos que preguntárselo, ¿sí? No hay de otra, ¿no? Entonces, si no tenemos ese contacto directo, podemos hacer observación indirecta a través de acciones comerciales como las ventas simuladas o las preventas o el crowdfunding, donde nos va a permitir identificar cuántos y cuánto, ¿sí? Ahí vamos a identificar unas tendencias y podemos hacer a partir de este seguimiento de estas acciones a través del seguimiento de estos anuncios, de estos enlaces. Podemos hacer menciones, podemos hacer una landing page donde vamos a tener métricas a partir de esta landing page. Podemos hacer un A/B testing donde vamos a poder probar si hay una preferencia por este producto A o este producto B, o por en campañas de marketing, si la campaña de marketing pensamos que es mejor utilizar este tono para el mensaje o este tono o este otro tono, podemos hacer esas dos campañas y ver cuál es la que mejor se comporta. Y también podemos utilizar técnicas del tipo detective, donde vamos a hacer análisis de datos, ¿sí? Y ahí donde aparecen técnicas hoy en día como un digital scan, donde podemos escanear todas las interacciones en redes sociales, un social listening del producto, de la marca o de la empresa en internet, y podemos hacer descubrimientos muy interesantes acerca de esas preferencias de nuestros consumidores. ¿Okay? Y bueno, aquí también hay una liga donde pueden encontrar muchísimas referencias sobre esos tipos de pruebas, de experimentos. Y lo que quiero que se lleven es que hay muchísimos, ¿sí? Y van a depender de ciertos factores, de ciertas condiciones, y vamos a tener que nosotros diseñar nuestras pruebas y secuenciarlas de la mejor manera posible. Y llegamos al tema de los prototipos tipo MVP, donde pues es el famoso prototipo que utilizamos en la agilidad, pero aquí pueden haber desde el product box, el diseñar tu producto como si estuviera empaquetado en una caja. Pueden hacer prototipos que sean clicables, que parecen que la aplicación ya está desarrollada, pero detrás todavía no hay nada, pero pueden hacer prototipos manuales. También puede ser un video que simplemente muestra la funcionalidad y puede invitar a generar una preorden. Puede ser una prueba de concepto que digamos que asociaría mucho más a lo que nosotros en agilidad concebimos como un MVP, que es una primera versión, ¿no? del producto o servicio para ver la respuesta de ese consumidor. Podemos usar el mago de Oz que le comentaba, que es simular toda una plataforma, pero por detrás es manual. Vamos a hacer una landing page, o dependiendo del producto o servicio, también podemos hacer una impresión en 3D y mostrársela a un panel de usuarios para ver sus reacciones. Recordemos que esto de la agilidad va de tener ese feedback temprano, y no podemos a veces esperar 3 meses o 6 meses a que desarrollemos algo para, si estamos hablando de una aplicación, para ponerlo en producción y para poner la app en
en manos del cliente. Entonces necesitamos hacer esas validaciones antes de que empecemos a desarrollar, y hay muchas herramientas hoy en día que permiten simular la aplicación sin empezar a desarrollar y mostrarle al usuario como si ya existiera y empezar a tener ese feedback, y nos ahorraría muchísimo dinero esto. ¿Ok? Y ya para ir cerrando, entonces, llegamos a los aprendizajes. Ya hicimos esos experimentos, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que medirlos, tenemos que tener ese tracking de la data. La data es muy importante en todo este proceso, y llegamos al tema de los aprendizajes. Entonces, para eso también hay otra tarjetita que también les dejo allí como referencia para que la utilicen. Entonces, esta es otra hipótesis. Creíamos que los product managers están interesados en el Value Proposition Canvas. Observamos que el 32% de los product managers hicieron clic en el link que les enviamos, y habíamos definido como un objetivo mínimo del 25%. Entonces, a partir de allí, ¿qué aprendimos? Que los product managers puede ser un segmento potencial de clientes para el curso online. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probar si un curso de Value Proposition Design, de diseño de propuestas de valor online para Product Managers, pues también genera una alta tasa de clics. Entonces, si ven, vamos conectando un experimento, validamos una hipótesis, pero entonces ahora vamos a conectar a otro experimento. La acción aquí es que vamos a hacer otro experimento para probar lo que sigue, ¿sí? Entonces, en ese progreso es donde llegamos a los 4 pasos hacia la epifanía, que es un libro del señor Steve Blank, donde justamente va a ir conectando todos estos pasos de estas validaciones de hipótesis, desde que arranca el descubrimiento del cliente, donde vamos a validar esos supuestos con nuestros clientes y ver si el problema encaja con la solución. Qué importante esto, el problema encaja con la solución, ¿sí? El otro día leí una estadística de solamente más del 42% de las startups pues fallan. ¿Por qué? Porque no conectan justamente con una solución de un problema. Entonces, y eso es lo típico que vemos por ejemplo, en los startups de los bitcoins. No hay todavía startups que estén realmente solucionando un problema y que los clientes quieran pagar por esa solución. Entonces necesitamos también validar ese interés, necesitamos validar esa preferencia, necesitamos que estén dispuestos a pagar por ese nuevo producto o servicio. A lo mejor es más caro que en presencial, si estamos hablando de una transformación digital. Entonces necesitamos ajustar también el esquema de costes ahí. Necesitamos validar ese cliente, necesitamos ver si la propuesta de valor es válida en un segmento del mercado, y necesitamos crear ese cliente también y encajar si el modelo de negocio encaja con esta propuesta de valor. Y necesitamos monitorear continuamente este modelo de negocio para irlo ajustando, porque la nueva realidad es que va a ir cambiando continuamente. Y ya para cerrar, entonces, este tablero de progreso, donde vamos a ir colocando como nuestro backlog de todas las hipótesis que vamos a ir probando, y vamos a ir midiendo ese progreso, ¿sí? Que a lo mejor no va a ser suficiente con una sola prueba, sino que necesitamos ir encadenando todo este tipo de pruebas para llegar a esos nuevos aprendizajes, a esos nuevos descubrimientos. Y les dejo con esta frase: la única manera de ganar es aprender más fácil, más rápido que los demás. Y pues aquí quedan las ligas de las referencias que he utilizado para esta presentación, y si hay alguna pregunta, pues lo podemos abordar rápidamente. Alex, sí, hay una pregunta, y es esta, ya para ir cerrando, es la única que se va a leer, porque ya vamos a ir dirigiéndonos a la sala principal donde se va a realizar el cierre del evento. Y la pregunta es: ¿qué pasa si aún no tenemos la plataforma web hecha? ¿Sería caro desarrollarla solo para validar si funcionaría? Sí, justamente lo que comentaba, no necesitamos desarrollar la plataforma, ¿sí?
necesitamos validar si estamos resolviendo un problema de un usuario, y para eso podemos hacer un mockup, podemos hacer un prototipo clicable, podemos hacer un panel con 5 personas, 5 usuarios que utilizarían esa plataforma, y podemos preguntarles a ellos, sin haber desarrollado con un mockup, le podemos preguntar qué piensan de la plataforma, si les solucionaría algo o no, y podemos ir ajustando justamente esa hipótesis. Ese es el mensaje. No necesitamos tener la plataforma desarrollada, sino que necesitamos ir validando a través de esas diferentes secuencias de experimentos que nuestra hipótesis encaja con una solución de un problema primero y luego con un mercado. Perfecto. Bueno, Alex, muchas gracias por este espacio que nos brindaste. Muy valiosa toda la información que nos presentaste. Y bueno, afortunadamente queda este video grabado y podemos verlo y profundizar un poco más sobre los temas que tocaste. A todos los participantes, un gran abrazo. Los esperamos en la sala principal. Muchas gracias, mucho gusto. Y ahí quedan los datos de contacto para cualquier pregunta. Hasta luego. Hasta luego.